Y así con esta imagen vamos a hablar un poco de las noticias internacionales con nuestro corresponsal de cada semana, nuestro compañero Marcelo D'Aloisio. Compartimos imágenes también y le damos la bienvenida a nuestro querido Marcelo. Buen día, buen lunes para vos. Mercedes, ¿qué tal? Un placer enorme, buen comienzo de semana. Ahí estamos viendo las espléndidas imágenes de la Plaza de San Marco en Venecia, día cubierto, nada que ver con las condiciones que estamos teniendo aquí en Roma, donde estamos comenzando la semana con un día lunes totalmente con cielo despejado, con la presencia del sol, con 14 grados centígrados, a pesar, estimada Mercedes, estimados amigos, que hemos tenido algunos dolores de cabeza meteorológicos durante este fin de semana. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, acá también. Bueno, por ejemplo, intensas nevadas en España, algo que no nos esperábamos, ¿no es cierto? Inclusive en la misma Madrid, efectivamente, y acá también en Italia, por supuesto en el norte italiano, en una región fronteriza con Francia que se llama Valle d'Aosta, pero bueno, todo bajo control, pero como escucharán y como verán, se hace rogar el invierno para irse, sinceramente. Sí, y falta todavía, viste que uno se empieza a apurar, pero todavía, en cuanto a los días, les quedan unos días a tu invierno y a nuestro verano. Sí, total. Bueno, disfrutar entonces ustedes el verano, aquello que les gusta el calor, sobre todo moderado, ¿no? Con esas olas impresionantes de calor irrespirable que han tenido que pasar también ustedes tiempo atrás. Por favor. Marce, bueno, te voy cambiando de tema, pero quiero aprovechar siempre el tiempo que tenemos con vos. Mucha repercusión por el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones el viernes, por allá. Totalmente. Primero de todo por estos cambios que hubo, ¿no? A la noche y no durante el día. Sí, ya ahí arrancó siendo un distinto, claro. Sí, el hecho de que él no estuviera sentado, sino parado en medio de los diputados y senadores, con detrás de la vicepresidenta de la Nación y el presidente Menem de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Pero lo que más se esperaba era el contenido del discurso. Mientras tanto estamos viendo en pantalla las repercusiones en los diarios, ¿no? Pero aquí han destacado este común denominador, que el presidente le ha pedido a los gobernadores, ¿no es cierto?, a los líderes de todos los partidos políticos, firmar este pacto de mayo, Mercedes. Claro. Justamente en Córdoba, el 25 de mayo, el Día de la Libertad, como destacan por acá. O sea, un documento fundacional para Argentina que incluya esas 10 políticas de Estado para que el país abandone, como para usar sus palabras, la senda del fracaso, ¿no? Y podrán imaginarse, acá todos los medios, sobre todo los diarios, durante este fin de semana han comenzado a explicar todas esas medidas, ¿no? Las 10 medidas. Sí. ¿Y cuál fue la mirada? Y la mirada es que inevitablemente hacen la comparación con lo que pasa acá en Europa. Porque, por ejemplo, cuando el presidente habla de la reducción del gasto público en torno al 25% del PBI, enseguida aquí los italianos han dicho, bueno, ojalá que eso ocurriera acá en Italia, donde estamos endeudados hasta acá, sinceramente, ¿no es cierto? Tenemos mucha deuda interna respecto al Producto Interior Bruto. Cuando se habla, por ejemplo, de la reforma provisional sustentable, enseguida los franceses, no los italianos, los franceses, compararon con las medidas de retraso de edad mínima jubilatoria de Macron, cuando Macron tuvo todo el país en su contra, en la calle protestando. Cuando se habla de la reforma laboral, muchos hablaron de el trabajo flexible que hay en muchos países europeos, donde vos trabajás 3-4 meses en una empresa, te quedas en casa 2-3 meses y si tenés suerte conseguís otro empleo siempre a tiempo determinado en otra empresa que no era la donde vos estabas trabajando antes. O sea, vos no sos empleada o empleado de las empresas, sino de una agencia que te lleva y te trae en base a las exigencias laborales, ¿no? Ahora, también hacen una comparación histórica. No nos anticipemos efectivamente al contenido del pacto porque todavía ni siquiera comenzaron las conversaciones entre los gobernadores, Mercedes, y corregime si estoy equivocado, con Franco, con Pos y con Caputo. Pero acá han hecho esta comparación. Capaz que le vaya muy bien a Argentina con este pacto de mayo, el 25, evidentemente, porque algo similar pasó en España, con el pacto de la Moncloa, cuando se sacaron de encima el régimen franquista. ¿Fue algo parecido? ¿Fue algo similar? ¿Y qué pasó ahí? ¿Cuál fue la repercusión? Digamos, tanto el pacto de la Moncloa, donde los principales partidos políticos se pusieron de acuerdo con esas políticas de Estado a largo plazo, es similar a lo que pasó acá en Italia cuando se sacaron encima el régimen fascista de Benito Mussolini. Vos fíjate, Mercedes, fíjense en ustedes, queridos amigos, el ultrademocristiano Alcide de Gasperi, gran estadista italiano, llegó a un acuerdo con el líder del Partido Comunista Togliatti. Este último quería una economía planificada en mejor estilo soviético comunista. En cambio, Alcide de Gasperi miraba más hacia Washington, hacia los Estados Unidos. ¿Y cómo terminó el asunto tanto en España como en Italia? Que gracias a ese acuerdo entre las diferentes formaciones políticas, hoy en día, tanto España como Italia, como para hacer dos ejemplos concretos, son dos grandes potencias a nivel mundial. ¿Por qué eso no puede ocurrir también en nuestra querida Argentina, no es cierto?
Así que bueno, hay que esperar, ¿no? Viste que algunos gobernadores decían que falta mucho para mayo, que en este contexto tienen que pasar muchas cosas antes, otros dicen que no, que es un tiempo que se necesita. De eso también se habló, porque claro, viste, está la Argentina así tan álgida de tantas cosas que para mayo pareciera que falta mucho en este contexto, Bueno, ¿no? Mercedes, digamos, a ver, para ser honesto, creo que todas esas políticas a largo plazo que deberían contener efectivamente ese pacto de mayo, tiene que estar acompañadas con políticas de inversiones para garantizar el sustento económico, sobre todo de las personas que no la están pasando muy bien en estos momentos, ¿no? Eso. Aparte, cuando se habla tanto de déficit fiscal, como si fuese un insulto, bueno, no hay que olvidarse que la provincia de Córdoba, y acá lo destacaban en Europa, tenemos superávit fiscal desde hace muchos años, ¿no es cierto? Y no estaría nada mal, esa es una idea que a muchos analistas europeos le ha venido, que el presidente de la nación no convoque solamente a los gobernadores, a los expresidentes o a los líderes políticos. No estaría nada mal convocar quizás a la gente de campo, a los productores, a los industriales, a los sindicatos, ¿no es cierto?, para buscar lo que une y no lo que divide, y lo que divide fundamentalmente a beneficio del país, porque estábamos todos arriba del mismo barco. Sí. Vos me preguntabas recién cómo terminó el asunto en España y Italia con el pacto de la Moncloa acá. Y bueno, digamos, ha gobernado la derecha, ha gobernado la izquierda, ha gobernado el centro, pero no ha cambiado demasiado las políticas nacionales e internacionales de estos países, ¿no es cierto? Y también desde el punto de vista económico, porque siempre hubo una cierta estabilidad económica en el país, ¿no es cierto? En estos países, ¿no? Claro, claro. Algo diferente ocurre acá, en Argentina. Marce, el Papa Francisco, te cambio de tema, pero volvió a pedir cesar fuego en la Franja de Gaza. Sigue preocupado con ese tema, ¿no? Y pide, por favor, que se termine la guerra. No, totalmente. El problema es que nadie lo escucha, efectivamente, al verdadero líder moral que tenemos en el mundo, ¿no es cierto? Que no tienen intereses políticos. Él decía justamente en el Ángelus Dominical, y hoy se refleja en todos los diarios europeos, que él lleva todos los días en el corazón con dolor el sufrimiento de los pueblos palestinos y israelita también. ¿No es cierto? ¿Hasta cuándo tenemos que estar soportando miles de muertos, heridos, desplazados, todas las destrucciones que estamos viendo, ¿no? Y él se preguntaba, ¿se piensa de verdad construir un mundo mejor de este modo? ¿Se piensa de verdad en alcanzar la paz? Bueno, y después él aprovechó para pedir que se termine con el armamento en los países. O sea, hay que proceder al desarme, a la no proliferación de las armas, sobre todo nucleares, ¿no es cierto? Porque es un deber moral. Él decía que para eso se requiere valentía de parte de todo el mundo, sobre todo los poderosos del mundo, porque, bueno, en la gran familia de las naciones debería existir un equilibrio, digamos, de la confianza, no el equilibrio del miedo. Yo soy más poderoso que vos porque tengo más armas que vos. Pero bueno, lo más importante de todo es que el Papa lo escuchen, pero no hay mucha esperanza al respecto hoy en día, viendo la cantidad de muerte que hay en cada rincón del mundo, ¿no es cierto? Y aprovecho también un ratito más, y ya después te dejo trabajar tranquilo en tus cosas, pero contame lo de la justicia española y toda esta polémica que se suscitó a raíz de este descubrimiento de una inmensa red de espionaje. Bueno, un escándalo, me imagino. Un escándalo, enormes polémica, porque, a ver, nosotros acá en Italia tenemos tres grandes cuerpos, Mercedes, de fuerza del orden. Los carabineros, que sería la policía militarizada, tenemos la policía, ¿no es cierto?, nacional, porque no existiendo el federalismo, existe solamente esta fuerza a nivel nacional, ¿no? No existe la policía del Lazio, del Piamonte o de la Lombardía, para que nos podamos entender. Y después tenemos este cuerpo que estamos viendo en pantalla, la Guardia de Finanza, que sería la policía fiscal italiana que lucha contra el narcotráfico, contra el lavado de dinero y tantos otros delitos más. Un cuerpo muy respetado aquí en Italia. Pero bueno, siempre hay excepciones respecto a sus miembros, porque no todo el mundo es santo. Apareció un teniente de esta agrupación que accedió a datos, obviamente confidenciales, de grandes personajes italianos del mundo del espectáculo, del deporte y sobre todo de la política. ¿Para qué? No para extorsionar a estos personajes famosos, sino para venderlos a los medios de prensa. Sí, claro. O sea, terminaron siendo controlados, por ejemplo, la esposa del ex primer ministro italiano Giuseppe Conte, que fue el primer ministro de la pandemia. También ha sido controlado el teléfono celular de Matteo Renzi, que también fue jefe de gobierno de Italia. La viuda de Silvio Berlusconi, que es una joven diputada de este país, el Chiquitapia de Italia, el presidente de la Asociación de Fútbol Italiano, entre otros, y Cristiano Ronaldo, Mercedes, ex jugador de la Juventus, el portugués, ¿no es cierto? ¿Con qué objetivo? Con venderlos. Una práctica que este señor estaba haciendo desde el año 2018, a pesar que las investigaciones arrancaron el año pasado con este resultado, ¿no? Con el descubrimiento y con la detención de este sujeto. Me parece un escándalo para un país claro. del primer mundo. Pero claro, bueno, vamos a ver ahora cómo sigue, ¿no? Esto, y que se haga justicia, ya que se descubrió que se actúe como corresponde.
que no se mire para otro lado. No, por supuesto. Marce, un placer siempre escucharte, verte y, bueno, también reflexionar con vos sobre distintos temas. Así que muchas gracias. Igualmente de mi parte. Gracias a ustedes, Mercedes. Un abrazo para todos. Chao.